Hola, buenas noches. Buenas Bienvenido, noches. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias por la estar invitación. acá. ¿Puedo preguntarte primero sobre esta metáfora de Alfredo Casero y la falta de comprensión casi generalizada sobre lo que quiso decir en ese momento? Parece demasiada frivolidad para la circunstancia que está viviendo la Argentina. La verdad que puedo entenderlo en un actor que tiene, por supuesto, todo el derecho a manifestar su opinión y su punto de vista, pero a partir de allí el crecimiento que se dio de toda esta situación me parece inadecuada en esta circunstancia. Realmente, macroeconómicamente, económicamente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y políticamente, digamos, el horno no está para bollo, se decía antes, ahora diríamos no está para flan tampoco. Claro, claro. Parece que es eso. Gustavo Maragoni es politólogo y además M&R Asociados es su consultora, y vamos a hablar un poco también de opinión pública y de todo esto que venías planteando. A propósito de eso, en las mediciones últimas, ¿cuál es el lugar que ocupa el tema de la corrupción y qué lugar ocupa la economía para las preocupaciones de la gente? Las dos primeras preocupaciones son económicas, la inflación y el desempleo. Inseguridad y corrupción, ese es el orden. Evidentemente está pesando mucho la agenda cotidiana, yo diría a partir del tema de la inflación, y es una realidad omnipresente que se da, digamos, en los últimos meses, sumado a la incertidumbre a partir de mayo, sobre todo, con la devaluación y todos los corrimientos. Todos sabemos que cuando la relación peso-dólar se altera bruscamente en la Argentina, la historia, no solo los últimos meses o años, sino la historia de la Argentina hace que nos pongamos todos nerviosos y también políticamente que crujan algunas cosas, porque gobernar en la Argentina, entre las muchas cosas que significa y representa gobernar el dólar, de alguna manera. ¿Cree que todas estas cuestiones impactan más negativamente o menos en base a lo que estamos viendo estas semanas con las investigaciones judiciales? Yo creo que impactan las dos y de alguna manera, para tomar otra analogía que también corrió mucho esta semana, es digamos, el circo sin pan es peligroso. Los romanos eran sabios en muchas cosas, ¿no? Y el pan y el circo venían juntos. Digo por algún periodista que, citando en off a un ministro, decía, bueno, ya que no hay pan, digamos circo. Se parece mucho a meter ficha, porque la gente está pasando muchas necesidades y ve una serie de obscenidades en materia de corrupción de la relación público-privado, que obviamente en condiciones normales sería ofensiva. En condiciones de mucha necesidad y de zozobra económica, agrava notablemente el panorama. Y en ese mismo camino, digo, en esa cuestión de la ofensa que pueda sentir la propia sociedad de todo esto que estamos viendo y del comportamiento de algunos dirigentes, digo, los de la oposición, los del oficialismo, todos ellos. ¿Cómo cree que se lee la actitud, por ejemplo, de la expresidenta, ¿no? Con una especie de negativa, en principio, a cualquier tipo de responsabilidad, cuando uno esperaría de alguien que se cree inocente que diga, bueno, que la justicia investigue, que avance y que haga lo que tenga que hacer sobre mi persona? En su núcleo duro, digamos, bastante acríticamente, porque de alguna manera, entre las características que ha generado esta denominada grieta, hace que quienes adhieren fervientemente a una posición no dialoguen demasiado con la realidad. Por lo tanto, las evidencias que se pueden dar no son tomadas como tal, salvo que sean beneficiosas. Creo que frases como no me arrepiento de nada, que es muy difícil en cualquier orden de la vida poder sostener eso, ¿no? Digo, es muy difícil que alguien te diga no me arrepiento de nada, es como muy contundente, muy fuerte, evidentemente generan otro impacto. Pero creo que en la Argentina de los últimos años, ya que hoy es el cumpleaños de Borges, digamos. Hoy es el cumpleaños de Borges, exactamente. Borges decía, cuídate de los enemigos que eliges, porque te terminarás pareciendo mucho a ellos. Y yo creo que esa dinámica se aplica a la República Argentina. Hay gente que critica duramente las actitudes de otros sin ver que lo que están haciendo es reflejar especularmente esas mismas características, ¿no? Entonces, algunos son absolutamente herméticos respecto de sus propias posiciones, pero dicen, mirá qué cerrado es aquel. Decís, pero... Ah, bueno, pero es distinto. Lo mío es distinto, porque yo defiendo algo que está bien, y el otro también dice que es algo que está bien. Y creo que, de alguna manera,
también es cierto que eso refleja a lo mejor posiciones que, digamos, electoralmente tienen rédito todavía. Cuando uno ve todas las disputas televisivas, o sea, se televisaron, perdón, televisadas en todo caso, las disputas entre Cristina y Pichetto, ¿realmente impacta en la opinión que tiene la gente, o la gente todavía, si hay que votar, no sabe bien qué va a hacer? A mí me da la sensación que hay una distancia importante entre la opinión pública y la opinión publicada, entre las cosas que nos interesan a nosotros, que periodistas, analistas, gente de la política, etcétera, y lo que le interesa a aquella gente que no está tan involucrada. Nos puede pasar a nosotros cuando nos reunimos con nuestros amigos, que a lo mejor como viste tal tema y dicen que, ¿cómo que no sabés? ¿Cómo que no estás enterado? Y decís, bueno, qué sé yo. No tenés Twitter. Claro, porque además, inclusive con el tema de cuadernos, hay tanta velocidad y tanto caudal de información que aún uno que dedica tiempo no lo puede procesar, no puede incorporar la cantidad de material que hay. Por lo tanto, creo que en este y en otros órdenes a veces, digamos, como la luz, que aquí en los estudios siempre es más fuerte, pasa algo curioso con la luz. Poca luz y mucha luz no dejan ver. Y creo que de algún modo algo de eso hay con todos estos temas, ¿no? De todas maneras, hay seguramente una mirada de la opinión pública sobre las cuestiones puntuales y concretas de la corrupción acerca de si se cree o no se cree aquello que, en este caso, los medios están contando, pero la justicia está investigando. Digo, en ese punto, la opinión pública en líneas generales, ¿cree o no cree que hubo corrupción y que en esa corrupción pudo haber estado involucrado el gobierno del kirchnerismo? El 60% cree, o sea, o lo da como contundente, un 35%, o como posible, otro 25%. Hay un 20% que no cree y hay otros que no saben o no contestan, pero en líneas generales en líneas generales sí. Sí, claro. Como digamos, una especie de verdad revelada. Lo ven, insisto, ¿no? Como algo o seguro o como muy posible, digamos. Así que hay, digamos que independientemente del carril jurídico que transite todo esto, es verosímil, vamos a decir así. Uno no puede decir si es cierto o no, porque es una definición de la justicia, pero a la sociedad le resulta verosímil, sí, claro. Cuando uno empieza a comparar los números de aprobación o de intención de voto, más en épocas electorales, pero hoy compara los números de aprobación con los índices de ingresos, se encuentra con que hay personas que están padeciendo la crisis económica y casi todo parecería que siguen apoyando a un sector. Y ahí es donde los que no entendemos de estas cuestiones nos preguntamos si juega la esperanza, el no me queda otra, o es puro fanatismo en algunos casos. Vamos a simplificar, pero yo te diría, en el peor momento del gobierno, digamos, el presidente recoge un 30% de intención de votos si las elecciones fuesen el próximo domingo, 28. Sí. Hoy, digamos. Hoy. Y Cristina un 30%, que está en su peor momento político. Y creo que estas posiciones equivalentes se explican, en un lado, digamos, por quienes adhieren a Cambiemos, en ese 30% hay como una convicción muy fuerte. No quieren volver a ser gobernados ni por el kirchnerismo ni por ninguna versión del peronismo. Como diciendo, basta. No sabemos bien qué queremos, pero esto seguramente no lo queremos. De alguna manera el reflejo de la marcha de días pasados, el martes creo que fue, es muy elocuente al respecto. Y quienes apoyan a la expresidenta están, si se quiere, con el concepto de los altos niveles de consumo, la situación económica distinta que sentían, digamos, en diciembre de 2015, el último mes de la gestión de Cristina Fernández. Pero también era una cuestión de percepción, porque era caótica la situación económica, simplemente que se podía consumir. Bueno, lo que pasa es que también tiene cierto grado de complejidad explicarle a alguien que estaba mal cuando estaba mejor que ahora y tiene que estar como está ahora para volver a estar como estaba antes. Claro, técnicamente pasar por esto para volver a estar bien. Exactamente. Entonces diría, bueno, ¿por qué no nos quedamos como antes? Claro. Es decir, esas cosas tienen un grado de complejidad difícil de transmitir. Claro. Y creo que hay otro porcentaje, digamos otro 40% de la población, que por supuesto no es un todo homogéneo, que todavía mira y... A ver, en los últimos años, yo digo, funcionó la mecánica de clase turista del avión. Al momento de comer hay pasta o pollo, digamos, ¿no? Si vos querés otra cosa, no hay. es detrás de la cortina, eso no es para... El lío hay que buscar. Bueno, y no funcionaron otras alternativas. O por decirlo de alguna manera, no hubo lugar para sofacamas.
Sofá cama parece que tiene las virtudes de los dos, pero la gente dijo no, o sofá o cama. La gran pregunta es si el año que viene esto va a seguir siendo así o eventualmente puede haber una tercera alternativa o dentro de las existentes un liderazgo que se presente como novedoso o innovador. Gustavo, te hago la última, Sí, y tiene claro. que ver con algo que se viene especulando en las últimas horas a partir de la posición de la expresidenta, de su discurso en el Senado y de la forma en que ella ha encarado esta investigación de Bonadío sobre su persona. ¿Es posible una Cristina al estilo Lula en Argentina el próximo año electoral? A ver si especificamos. Vos decís que esté Digamos, candidata privada. Candidata presa. Bueno, lo de candidata me animo a decir que es muy posible porque lo que se vuelca de las encuestas es que los votos de ella no son transferibles. Todos los otros candidatos del espacio kirchnerista no tienen ni de lejos A Lula la le pasa lo intención mismo. de votar de ella. Claro. A Lula le pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo otro lo decidirá la justicia. Lo que pasa es que analicemos el caso de Brasil. El problema de Brasil que tiene, digamos, los mercados, tienen problemas con Lula, que está preso, que es el Sí. que encabeza con 38% de la intención de Sí. voto, y con Bolsonaro, que es Bueno. el segundo. Con lo cual, si vos tenés problemas con los candidatos más votados, independientemente del juicio de valor que se haga de cada uno de Sí, ellos, sí. decís, entonces hay un problema de legitimidad democrática. Claro. ¿no? Ese es Gustavo, un tema. un placer enorme haberte tenido aquí. Gracias por favor, un venir. placer. Gracias a ustedes.